Los métodos de investigación en ciencias sociales. La investigación cualitativa en las ciencias sociales tiene como eje fundamental el profundo discernimiento del proceder humano y de los motivos que lo rigen, a distinta a la de investigación cuantitativa, en la que se recoge y analizan datos cuantificables sobre una variable. Para la investigación cualitativa se vale de dos términos interrogativos básicos, que son el por qué y el cómo de un hecho social. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos. Paradigma de la investigación. La palabra paradigma es empleada por Platón en varios sentidos, como por ejemplo muestra, patrón, copia y modelo, pero en el sentido de modelo el término tiene mayor relevancia para Martínez en el año 2002. Para aclarar más el concepto, se puede decir que los paradigmas son un conjunto de nociones que forman una visión del mundo en torno a una teoría hegemónica en un determinado periodo histórico. La discusión se origina desde los fundamentos filosóficos epistemológicos de los paradigmas vigentes aplicados a la investigación social y humana. Encontramos el empirismo frente al racionalismo, el objetivismo frente al subjetivismo, el realismo frente al idealismo, entre otros. El enfoque epistemológico que se adopte es indispensable saber escoger el paradigma científico que responda al método a seguir, ya que cada uno sigue un modelo distinto desde el diseño de la investigación y las técnicas de recolección de datos hasta la manera en que se estudian dichos datos y se relaciona con la teoría. Con las diferencias metodológicas que existen en la actualidad, no solo en el sentido de las ciencias duras y ciencias blandas, también por los diversos enfoques teóricos. En el tema de la investigación de las ciencias sociales se ha venido reforzando desde la concepción de la triología paradigmática, sugerida por el filósofo alemán Habermas en su obra Conocimiento e Interés, donde distingue tres categorías de proceso de investigación, a saber, ciencias empírico-analíticas, ciencias histórico-hermenéuticas y ciencias orientadas críticamente, también llamadas ciencias sistemáticas de la acción. 1968. A cada una de estas categorías ordena tres diferentes intereses cognitivos o intereses directores del conocimiento. Las ciencias positivistas o empírico-analíticas parten de un interés técnico. Su método exige unidad, tipificación, idea físico-matemática de la ciencia y la relevancia de las leyes generales para la explicación. Esta ciencia busca la creación de la tecnología y la utilización de la misma para apoyar nuevamente la creación de conocimiento científico. La construcción lógica del sistema de enunciados válidos y el tipo de las condiciones de comprobación insinúa la interpretación de que las teorías de las ciencias experimentales desentrañan la realidad bajo el interés del director por una posible seguridad informática y ampliada de la acción controlada por el éxito. ¿Qué busca esta ciencia? Con este procedimiento se busca la explicación, la predicción y el control sobre el objeto del conocimiento.
Desde el paradigma histórico hermenéutico se logra el conocimiento en otro marco metodológico y tiene un interés práctico. Aquí el sentido de la validez de los enunciados no se constituye en el sistema de referencia de la disposición técnica. Se busca entender la realidad social como construcción histórica, abierta y intersubjetiva. Importa lo macro y lo cotidiano. Busca la comprensión de los hechos históricos. En este paradigma, a diferencia del interés técnico, se encuentra la designación de un interés práctico del conocimiento. El paradigma de las ciencias orientadas críticamente se encamina hacia un interés emancipatorio del conocimiento. Un saber crítico sobre una norma legal puede, por la reflexión, si no derogar la norma, o por lo menos modificarla o dejarla sin explicación, para que no sea parte del problema. El marco metodológico que fija el sentido de la validez de esta categoría de enunciados críticos se mide en el concepto de autorreflexión. La reflexión sobre sí mismo está determinada por un interés cognoscitivo emancipatorio. Esta clasificación es apropiada para entender el fondo epistemológico de cada uno de los paradigmas de investigación utilizados en las ciencias humanas. No obstante, para comprender mejor el concepto, acudimos al pensamiento metodológico del colombiano Guillermo Briones en 1988, quien sostiene que un paradigma no es otra cosa que la traducción en términos operativos y metodológicos de las ideas, conceptos y representaciones que se efectúan sobre un objeto de estudio. La utilidad de un paradigma en el desarrollo de una investigación es muy valiosa, ya que en el momento de apoyarse en un paradigma reconocido, es posible superar las contradicciones que tradicionalmente pueden surgir entre la ciencia y la realidad, entre la teoría y la práctica. El docente investigador Hugo Cerdas, en 1995, también propone otra clasificación desde 4 paradigmas que se observa en la investigación científica, a saber, el marxista, funcionalista, analítico explicativo y cualitativo interpretativo. El paradigma marxista se fundamenta en las categorías y principios propios del materialismo histórico y dialéctico. Sin embargo, este paradigma se ha constituido en un foco potencial de influencias, pero no en una realidad metodológica o científica de investigación. El paradigma funcionalista parte del concepto de función como una consecuencia objetiva observable, producida por la presencia de un elemento en el seno de un sistema social que aumenta o mantiene su grado de integración. El paradigma funcionalista toma muchos aspectos del empirismo clásico y del positivismo, pero en general se le asocia con algunas corrientes idealistas actuales como la fenomenología, el realismo crítico y el personalismo y el pragmatismo. El paradigma analítico explicativo, al igual que el funcionalismo, tiene facetas muy distintas y algunos derivan de un materialismo moderno no marxista y de un realismo científico que se encuentra vinculado con las concepciones propias de la lógica matemática. Desde este paradigma, la metodología en las ciencias sociales es necesariamente un enfoque analítico
que examina estudios concretos para explicar los procedimientos que se emplearán, los supuestos subyacentes que se consideraron y los modos en que se dieron a conocer. Uno de los criterios de este paradigma es la existencia de las variables, que a las que postre se constituyen en las dimensiones de un fenómeno y las cuales tienen como característica la capacidad de asumir distintos valores. El paradigma cualitativo interpretativo se asocia fundamentalmente con la investigación cualitativa. Metodológicamente se caracteriza por el énfasis que se hace en la explicación de las técnicas de descripción, clasificación y significación. En la tradición interpretativa se sustituyen los ideales teóricos de explicación, predicción y control por los de comprensión, significado y acción. Su finalidad no es de buscar explicaciones causales o funcionales de la vida social y humana, sino de profundizar nuestro conocimiento y comprensión de por qué la vida social se percibe y experimenta tal como ocurre. De lo anterior podemos desprender que el propósito de la ciencia social dentro del paradigma cualitativo interpretativo es revelar el significado de las formas particulares de la vida social mediante la articulación sistemática de las estructuras de significado subjetivo que rigen las maneras de actuar de los individuos. Bajo esta tradición, la realidad es un constructo social. La realidad social no es algo que existe y que pueda ser conocido con independencia de quien quiera conocerla. Diferencia entre la investigación cuantitativa y cualitativa. Antes de tratar de entender la diferencia entre el enfoque cualitativo y el cuantitativo, recordemos que toda ciencia tiene como fin último la adquisición de saberes fiables, por lo que es importante escoger el método más adecuado que nos lleve a entender la realidad de manera asertiva. Dentro del campo de la investigación existe una diversidad de métodos para ayudar al investigador a lograr estudiar el problema que se ha planteado, y es importante que conozca las alternativas existentes. No es apropiado escoger el método sin una previa reflexión sobre los fines investigativos, ya que cada paradigma persigue propósitos diferentes y es más posible encontrar su complementariedad que su posición, puesto que el valor se encuentra en saber acudir a ellos en razón de las metas perseguidas. Estas metas nos guiarán teniendo en cuenta que los métodos inductivos están generalmente asociados con la investigación cualitativa, mientras que los métodos deductivos están asociados con la investigación cuantitativa. Para la investigación cuantitativa es aquella que trabaja con un enfoque matemático mediante la cuantificación y análisis de los datos que surgen de la investigación. En cambio, para la investigación cualitativa hace los registros narrativos de los fenómenos, trabaja con el discurso de la gente, es decir, la comunicación verbal o no verbal, y los estudia mediante técnicas como la observación participante, entrevistas no estructuradas, entre otras. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre las variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades,
su sistema de relaciones, su estructura dinámica. En cambio, la investigación cuantitativa trata de determinar las fuerzas de asociación o correlación entre variables, la generalización o objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencias a una población de la cual toda muestra procede. Podemos observar a través de este cuadro las diferencias de la investigación cualitativa y cuantitativa. Vamos a observar detenidamente la diferencia entre la investigación cualitativa. Se centra en la fenomenología y la comprensión. La observación naturalista sin control es subjetiva. Existe la inferencia de sus datos, es explorativa, inductiva y descriptiva, orientada al proceso, datos ricos y profundos, no generalizables, es holística y la realidad es dinámica.